Muy bien, Miguel. Pues muchísimas gracias por la introducción. La verdad es que, ¿me escucháis bien primero? Sí. Sí. La verdad es que Sí. la introducción que has hecho me viene muy bien porque me ayuda a estructurar un poco la introducción o a modificar un poco la introducción que yo tenía preparada, porque estoy ahora un poco más en contexto y en realidad me ayuda a situarme mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Sí. Lo que tengo que mencionar es, bueno, yo voy a empezar a compartir y ya en función de lo que ya os vaya mostrando, os comparto un poco mi experiencia y mis impresiones. A ver, aquí podéis ver mi pantalla. Sí, la vemos. Muy bien, pues nada. Yo voy a empezar a compartir y ya os voy contando, ¿no? Decía que me viene muy bien la presentación de Miguel porque conecta bastante con lo que son intereses personales y conecta bastante con lo que viene siendo la historia personal de lo que termina siendo mi pasión, que es el pensamiento sistémico. Lo que pasa es que hasta ahora me he sentido bastante solo en el camino que he recorrido, ¿no? Entonces, nada, la presentación que la hemos titulado Posibilidades de democratización del uso de la dinámica de sistemas, un enfoque práctico. Y esto tiene una historia bastante curiosa porque la dinámica de sistemas no es nada nuevo. La dinámica de sistemas está bastante desarrollada, es bastante conocida, solo que no tanto en España, ¿no? Entonces ahora hablaré un poco más de eso. Somos dos los intervinientes aquí, pues yo mismo me he puesto allí en el listado, Germán Lenin Dugarte Peña, que actualmente estoy en la Universidad Francisco de Vitoria, y Raúl Ortiz Mazarro, que está aquí también presente, que es un estudiante con el que tuve la suerte de encontrarme mientras era profesor en la Universidad Carlos III de Madrid hace un par de años, ¿no? Nada, con respecto a mí, modifico la forma como pensaba presentarme yo, ¿no? Porque en función de la introducción de Miguel, me apetece más contaros un poco de dónde viene el interés el interés por el pensamiento sistémico que yo tengo y pues con lo que he convivido o lo que he sentido desde hace aproximadamente 10 o 12 años. La verdad es que yo me formé como ingeniero de sistemas en la Universidad de los Andes y tuve pues como mentor al profesor Ramsés Fuenmayor y al profesor, mentores, al profesor Ramsés Fuenmayor y al profesor Hernán López Garay, que son pues todos investigadores y pensadores sistémicos que son los que han estado a la cabeza del desarrollo de la sistemología interpretativa, que es una de las ramas de pensamiento sistémico soft, de la parte blanda del pensamiento sistémico, ¿no? Y desde el momento en que yo me encontré con eso, cuando tenía pues alrededor de 17, 18 años, me sentí un bicho raro porque habiendo escogido una carrera que tenía que ser técnica, sentí que me apasionaba me apasionaba bastante lo que era meterme en lo que ahora entiendo como complejidad, pero que en ese momento no sabía definir, ¿no? Complejidad organizacional, entender lo que es esquizofrenia organizacional, organizativa. En ese momento no lo entendía muy bien y creo que todavía me falta entenderlo bastante bien, pero en el momento pues sentía que era algo que me atraía, sentía que era algo que me apasionaba entender y en cierta forma me atraía, ¿no? Me tenía ahí un poco enganchado. A raíz de eso, bueno, estudié mi carrera con el fuerte componente técnico que tenía, pero siempre de la mano de lo que era la sistemología interpretativa, la cibernética y la complejidad y toma de decisiones. Entonces, esa componente de pensamiento sistémico con la que me encontré tangencialmente gracias a estos dos profesores, pues siempre la tuve allí. El destino me terminó trayendo a España en el año 2014 y tenía la intención de continuar formándome pues en pensamiento sistémico aplicado, quizás profundizar un poco más. Lo que pasa es que no encontré, no fue fácil para mí encontrar un sitio donde trabajar con esto, ¿no? Donde darle continuidad a lo que yo traía. Llegué a la Universidad Carlos III de Madrid a hacer el máster en Ciencia y Tecnología Informática
Y lo que me encontré es con un grupo de trabajo, un departamento entero que está muy bien en cuanto a la parte técnica, en cuanto a tecnologías hard, pero que hasta el momento no han incorporado muy bien lo que termina siendo pensamiento sistémico. Ese fue el panorama. Y yo venía de trabajar, no solo haber trabajado con el profesor Hernán y el profesor Ramsés Fuenmayor, sino que gracias a conocerles a ellos, pues había estado durante 4 o 5 años colaborando con una red de pensadores sistémicos en Latinoamérica, que es el ABDIS. El ABDIS es el acrónimo para Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico. Y es una red de pensadores sistémicos localizados por toda Latinoamérica, que anualmente, en ese momento, hacíamos la reunión anual cada año en un país distinto de América Latina. Entonces, si un año estábamos en México, pasado un año nos reuníamos en Chile, pasado un año nos reuníamos en Perú, y lo que hacíamos era usar el pensamiento sistémico para abordar un problema complejo en conjunto y en equipo durante una semana y tratar de hacer un plan de mejora sistémico en función del diagnóstico que se hacía. Alguna vez diagnóstico organizativo, alguna vez diagnóstico de problema de nación, alguna vez diagnóstico de problemas de planificación a nivel estatal, trabajando con los gobiernos de algunos de estos países. Lo cierto es que siempre se trataba de abordar problemas complejos haciendo uso de pensamiento sistémico. Son experiencias que yo tuve la oportunidad de presenciar de manera tangencial, es decir, yo era muy joven, pero observaba a todos estos pensadores colaborando. Yo simplemente, pues, asistía en cuanto al mantenimiento de la página web que tenían en ese momento y me dedicaba a aprender, ¿no? Entonces era una pasión que tenía. Por eso llego a España queriendo dar un poco continuidad a lo que venía siendo mi pasión, que era ese pensamiento sistémico aplicado y aplicado a problemas sociales. Y me encontré con un panorama bastante difícil porque no fue fácil encontrar con quién trabajar y dar continuidad a eso. Entonces, nada, me tocó, la única alternativa que tuve fue trabajar con las herramientas que me dieron aquí. Me metí en un departamento de informática, concretamente en un grupo de ingeniería de software, y allí me adapté y pues tuve que hacer mi investigación inicial en ingeniería de software. Sin embargo, sí que conseguí empezar a trabajar con un grupo que me permitió cierta libertad y empezar a aplicar un poco el conocimiento que yo traía, ¿no? Entonces, fue cuando empecé a hablar yo quizás de dinámica de sistemas, que aquí nadie lo estaba trabajando en esta universidad concretamente, a los terceros. También pues metodología sistémica blanda de Checkland, que nadie lo estaba trabajando, o la metodología de ECO, que nadie lo estaba trabajando, quizás incluso de Bertalanffy, de los fundamentos, que nadie los conocía todavía, ¿no? Pero me permitieron empezar a trabajar con ellos. Muy poco a poco, inicialmente haciendo mi trabajo de fin de máster en dinámica de sistemas, un trabajo bastante pequeñito. Ahora, digo ahora porque lo tuve que hacer yo solo, no tuve prácticamente apoyo o mentoría en cuanto al trabajo que estaba haciendo, pero bastante satisfactorio en el sentido de que, bueno, fue un reto grande comenzar a trabajar con ello en un sitio donde nadie estaba trabajando con eso. Después me dediqué a hacer mi tesis doctoral, trabajé con metodologías más blandas, trabajé con Checkland, trabajé un poco pues con las metodologías de cibernética, de Stafford Beer, y bueno, eso me llevó los próximos 4 años. Terminé mi doctorado y finalmente me dediqué a la docencia también en la Carlos III. Es allí que conocí a Raúl y ya teniendo otra mentalidad, teniendo otra madurez en cuanto a la forma de intentar hacer ciencia, ya me propuse me propuse tener temas de investigación que alumnos pudieran sacar adelante, ¿no? Por supuesto que desde un punto de vista técnico y en la medida de sus posibilidades, que generalmente es un trabajo de fin de grado, un trabajo muy concreto que se acaba en un tiempo determinado. Y es así que surge la oportunidad de trabajar con Raúl. Después que le tuve como alumno, me plantea su interés en trabajar conmigo y yo le planteo pues la idea que tenía de desarrollar algo que nos ayudara a introducir la dinámica de sistemas, pues en esta comunidad en la que nadie conocía dinámica de sistemas. Voy a pasar ahora la presentación. Ahora Raúl pues dará un poco más de contexto en cuanto a la herramienta, ¿no?
Pero esto conecta lo que estoy diciendo con la motivación que tenía, porque me encontré aquí con que había una clara tendencia a predominar el pensamiento lineal reduccionista. Eso es algo que yo creo que la mayoría de los que estamos en el ecosistema de la academia en España, pues somos conscientes y, y es la tendencia dominante, ¿no? No podemos, de hecho, no hacemos el intento de luchar contra ella, sino que tratamos de paralelizar. Hay un enfoque mecanicista intrínsecamente arraigado en las instituciones, está poco expandido el enfoque sistémico en general y las intermitentes contribuciones al enfoque sistémico no son evidentes. Sí que han habido contribuciones de enfoque sistémico a lo largo de la historia. Está la SESGE, que es una institución que tiene muchísimos años, por ejemplo, la Sociedad Española de Sistemas Generales, pero ha tenido como puntos álgidos y vuelve a caer, ¿no? Entonces, está activa, recae, está activa, recae. Eso es un poco el diagnóstico que yo hago en función de conversaciones con miembros de sociedades interesadas en impulsar lo que es el pensamiento sistémico. También me encontré con que la comunidad sistémica en España está distribuida en muchas islas. Hay grupos en distintas partes de España que han hecho contribuciones a lo largo de la historia, pero que no se han consolidado como comunidad. Hay muchas iniciativas y poca colaboración. Una evidencia de eso es que no hay un capítulo español de dinámica de sistemas, a pesar de que su utilidad se ha probado en el resto de Europa y el mundo. No hay programas formativos de grado que explícitamente incorporen pensamiento sistémico blando ni duro, sino estamos hablando de contribuciones personales siempre va detrás de la coraza de otra asignatura o de otro contenido formal, ¿no? Eso es lo que yo me he ido encontrando que los profesores o los académicos han ido metiendo en los programas formativos. Hay iniciativas blandas que pueden tener, encontrar cabida en las carreras de administración de empresas, en recursos humanos, pero iniciativas duras como dinámica de sistemas no encuentran hueco tan fácilmente. Es un poco la historia con la que yo me encontré, ¿no? Y ya pensando más como profesor y tratando de ponerme desde un punto de vista práctico, dije, pues nada, ¿y por qué no hacemos algo para intentar mitigar esta situación que yo me encontré un poco? Yo me encontré con que los estudiantes de informática están acostumbrados a replicar soluciones tecnológicas y no tanto a pensar soluciones tecnológicas. Pero hay talento para más cosas, hay talento para incentivar la creatividad, hay talento para asumir retos que motivan a los estudiantes. Se puede innovar, aunque no son capaces, aunque no son conscientes de ello, sí que son capaces de hacerlo. A cortas edades en el ámbito tecnológico, tienen la capacidad, tienen sed y tienen ganas de innovar, pero quizás se quedan cortos cuando se les pone dentro de una área de confort y es mucho más fácil replicar algo y presentarlo como un trabajo de fin de grado, ¿no? No nos conseguimos a un Raúl, se lo decía hace un par de semanas, que no nos conseguimos un Raúl a la vuelta de la esquina. Raúl yo le puse un reto por delante y se lo pensó, pero siempre lo vio como un reto en el que salíamos ganando todos, ¿no? Entonces, él por un lado hacía algo muy original, pero contribuía un poco a desarrollar esta idea que yo tenía de comenzar a impulsar el pensamiento sistémico por medio de herramientas prácticas, y él por su parte pues iba aprendiendo un poco de algo que no conocía. Ese era el reto mayor que tenía, entrar a un mundo que no conocía usando las herramientas que sí conocía, que era la parte de conocimiento tecnológico. ¿Y esto por qué tiene razón? ¿O por qué tiene sentido? Porque los problemas siguen siendo complejos, aunque la tecnología avance, los problemas siguen siendo complejos y cada vez más. Y las soluciones tradicionales siguen siendo insuficientes y cada vez más insuficientes. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que sí, entendemos que es útil, entendemos que podemos pensar de manera sistémica y proponer cosas alternativas, pero no hay suficientes personas formadas en pensamiento sistémico ni en herramientas sistémicas. Entonces, aunque hayan experimentos pilotos en las islas esta de la comunidad sistémica española, el interés está intacto, pero siguen estando aislados. Hay instituciones interesadas en promover el pensamiento sistémico, está la SESGE, está la Fundación Sicomoro, está la Fundación Cotec, que explícitamente sacan el interés, pero no se terminan de consolidar ni trabajando como equipo en un capítulo que los una, ¿no? Sino que siguen trabajando de manera aislada. La Sociedad de Dinámica de Sistemas confía en el potencial que hay en la península ibérica,
para poner en marcha proyectos de este tipo. Y bueno, yo siempre comparo, cuando tengo conversaciones con quien dirige los capítulos, que es Stefano Armenia, comparamos un poco la península ibérica con Italia, porque los contextos son muy parecidos, solo que allí sí ha crecido la comunidad, se ha establecido y colaboran, mientras que aquí no lo hacemos. Lo mismo pasa pues en Benelux, ¿no? Lo que pasa en Holanda, en Bélgica, que también están funcionando, que están cohesionados y que nosotros no conseguimos hacerlo. Entonces, sí que podemos pensar, sí que podemos tener un poco esa expectativa de apuntar hacia allí. El talento senior está. Tenemos muchos profesores, muchos académicos, muchas personas de empresa que han trabajado en pensamiento sistémico en la antigüedad o digamos hace 20, 30 años, pero en este momento están simplemente aislados, no están colaborando con quienes están ahora intentando hacer investigación. Y eso es un error. Yo creo que tenemos que coger todo ese talento. Lo hablaba con José Pérez Ríos hace pues un par de meses y le decía que, ¿por qué no él con toda su experiencia, solo por poner un ejemplo, ¿por qué no él con toda su experiencia empezaba a colaborar con las personas? Y me decía que se ha cansado de intentarlo. Estamos algunos intentando impulsarlo ahora, los que estamos arrancando, y este señor con toda la experiencia que tiene, pues me dice que se cansó de tanto intentarlo a lo largo de los años, ¿no? Entonces yo digo, pues nada, estamos fallando en algo, algo estamos haciendo mal y creo que lo podemos hacer bien. Y la forma de entrar, a raíz de este diagnóstico que hice es, pues bueno, vamos a plantear cuál es la necesidad y vamos a dar una solución tecnológica que nos haga el camino un poco más fácil. ¿Cuál es la necesidad que yo creo que tenemos, no? Facilitar el acceso, tenemos la necesidad de facilitar el acceso a herramientas de pensamiento sistémico, concretamente dinámica de sistemas, en un ecosistema en el que la dinámica de sistemas no está extendida como algo común en los programas formativos. Es decir, aquí sigue siendo desconocido. Y tener proyectos de investigación aplicados, es decir, no basta con vender que es útil en función de lo que veamos fuera, sino además que hayan proyectos aquí que ponen en marcha la dinámica de sistemas y donde se ponga en evidencia cuál es la utilidad real, ¿no? Proyectos docentes y prácticos para ir conectando un poco con lo que se hace en la práctica, lo que se hace en la industria y lo que se debe en lo que se debe formar a los estudiantes para que sean capaces de luego aplicarlo en la industria. Involucrar empresas y academia, que esto sabemos, esto aplica en todos los campos, pero siguen estando desconectadas. Involucrar talento desarrollador, es decir, sí que tenemos muy buenos informáticos, pero no están trabajando en esto. Y nada, o sea, finalmente la necesidad termina siendo democratizar el acceso a la dinámica de sistemas sin tener que hacer un máster, una estancia en la que haya una formación específica en dinámica de sistemas, porque no es algo que tengamos o que la gente pueda tener tan fácil, ¿no? Las personas que conocen dinámica de sistemas han tenido que salir a aprender de ello y luego intentan usarlo, pero aquí no tenemos la forma o una escuela práctica que permita formar, ¿no? Todavía, al menos hasta donde yo he conseguido investigar. Entonces, teniendo todo este contexto, pues surgió la idea que le planteé a Raúl. Raúl, que es un muy buen técnico, pues entendió la idea que le planteé, ¿no? Que era, vamos a desarrollar una herramienta web que permita comenzar a jugar con potenciales elementos de un modelo de dinámica de sistemas, pero dando espacio al ensayo y error. Es decir, ya que no son expertos, ya que no conocen de dinámica de sistemas, pues vamos a permitir ese ensayo y error y que interactúen y que hayan varias iteraciones en cuanto a lo que puede ser un modelo. Que haya un debate sobre la estructura de un modelo, que haya una co-construcción de modelos a partir de la interacción y juego de perspectivas. Es decir, distintas personas interesadas en un problema complejo que intenten en conjunto modelar por medio de una herramienta web. Esa era la necesidad. Raúl ha escuchado la necesidad, la ha interiorizado y ha terminado haciendo lo que es lo que llamamos System Dynamics Elicitor, que es una herramienta web que intenta hacer esto, ¿no? Entonces yo ahora voy a hacer una pausa para dejar a Raúl explicar un poco en qué consiste su desarrollo y ya luego pues os cuento un poco por dónde queremos que siga adelante la investigación. Raúl, si te parece muchas bien, gracias, continúas Germán. tú. Sí, sí. Bueno, voy a hacer yo ahora un enfoque práctico. Bueno, soy Raúl Ortiz, ingeniero informático y bueno, ahora estoy estudiando un máster y trabajando en departamento de I+D desarrollando y compartiendo software.
Voy a ver si soy capaz de compartir mi pantalla completa. Vale, ¿está visible? Está activándose. Sí, está activando. Ahora. Ahora. Vale. Bueno, pues como bien ha dicho Germán, System Dynamics Elicitor pues es una aplicación web bueno, en la cual hay que registrarse para poder tener digamos, un almacenamiento de todos los proyectos que se quieren crear y sobre todo porque, como bien ha dicho, permite compartir los proyectos con otras personas y trabajar en ellos de manera síncrona, sin la necesidad de tener que estar, pues, digamos, reunidos en una misma sala o haciendo el proceso previo a una simulación de manera presencial a lápiz y a papel. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo con un usuario que ya tenía registrado. Eso es. Vale. Y pues bueno, es una interfaz muy sencilla. ¿Se me oye? Sí, Sí. te oímos. Vale, es que no me deja hacer nada en mi... O sea, no me deja tocar mi ahora. Sí, a veces quizás con la pantalla compartida suele costar un poco. O sea, es que no me deja... Como me sale aquí como una cosa del Zoom, no me deja clicar en ningún lado. Ah, ya, claro. O sea, se me ha quedado un poco muerto el ordenador. Deja de compartir pantalla y vuelve a compartirla. Sí, Sí. es buena idea. Vale, voy a ello. ¿Se ve ya mi pantalla otra vez? Todavía no, tendrás. Todavía no, Raúl. Ay. Disculpad los fallos técnicos del directo. No te preocupes. No te preocupes. A ver. Ahora está cargando. Ahora. Ya está. A ver. Sí. Ahora. Vale, ahora sí. Vale, bueno, pues voy a crear un pequeño proyecto de prueba en el que voy a simular lo que es, digamos, el sistema dinámico de lo que es la propia población. Es una aplicación que es muy sencilla de usar porque está pensada para que personas, digamos, no expertas sean capaces de testear, de aprender y de poder al final alcanzar su primer modelo de sistema dinámico. Entonces, bueno, como componentes tenemos tres tipos de componentes, digamos tres etiquetas, que pueden ser los niveles, los flujos y las variables. Entonces, para un sistema de la población, pues tenemos una población que va a ser un nivel, que va a tener pues, sus flujos de entrada y de salida que van a hacer que varíe y unas variables que van a condicionar el funcionamiento de, digamos, los flujos. Entonces, en un principio, para añadir un componente, un usuario simplemente le añade un nombre, le pone una etiqueta, lo crea y el sistema automáticamente pues, le genera, digamos, su representación como un diagrama que si fuese causal. ¿Qué ventaja tiene también esta aplicación? Pues bueno, quizá en este problema que yo he presentado no sea la cantidad de variables que existen son muy pequeñas, pero en problemas mucho más grandes y complejos puede existir una gran cantidad de variables y puede darse el caso de que nosotros sepamos que vamos a tener un componente que va a hacer el efecto de las funciones, pero quizás no tenemos muy claro qué etiqueta le queremos dar. Entonces, en un principio simplemente nos lo añadimos al diagrama para poder iterar y discutir sobre la etiqueta real que se le puede dar. Entonces, una vez iterado y discutido, una de las ventajas que tiene es que en la modificación de su etiqueta es de manera muy sencilla. Simplemente le cambiamos a hacer un flujo, le decimos pues, cuál va a ser, digamos, su flujo de entrada y su flujo de salida, y el sistema automáticamente nos lo modifica y nos lo transforma a lo que va a ser, digamos, la nueva versión del diagrama causal una vez ya se ha discutido. Para acabar este pequeño ejemplo, pues simplemente voy a acabar de añadir todos los componentes para tener el diagrama sencillo pero lo más completo posible. Que añadimos la natalidad como un flujo de entrada que va a hacer que
nuestro nivel de población pues incremente. Y dos pequeñas variables que la voy a llamar pues la tasa de natalidad, que la voy a denotar como TN, que va a afectar pues al comportamiento final que va a tener nuestro flujo de la natalidad. Y como último componente, pues una variable que la voy a llamar la tasa de mortalidad de funciones, que la voy a etiquetar con TD, que va a condicionar el comportamiento del flujo de funciones. Raúl, disculpa, para las personas que no están tan familiarizadas con la dinámica de sistemas Sí. aquí en nuestra reunión, ¿para qué sirven estos diagramas? ¿Qué conseguimos, por ejemplo, con poner la población en medio como un nivel y poner esos flujos? Sí, pues digamos que o sea, al final lo que queremos intentar hacer con este diagrama es simular cómo va a ser el comportamiento futuro de una población a lo largo del tiempo, dependiendo de un número de variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues en el sistema de la población, lo que somos conscientes es de que la población es lo que va a variar a lo largo del tiempo. Pues va a haber gente que fallezca, va a haber gente que nazca, va a haber gente que dentro de la población de Madrid, pues gente que se vaya a vivir fuera, que venga a vivir dentro. Y entonces es necesario tener primero un diagrama causal para después proceder a un proceso de simulación en el cual dando con unas ecuaciones sobre los flujos, pues se pueda calcular, digamos, cómo va a variar nuestro nivel dentro en función a lo largo del tiempo. Entonces, en esta ocasión, pues digamos que tenemos la población que es nuestro nivel y unos simples flujos que pueden ser flujos de salida, que van a hacer que nuestro nivel decremente, que las defunciones hacen que una población decremente, o una natalidad que puede hacer que nuestro nivel de población aumente. Intervendrían en un problema real, pues intervendrían muchísimas más flujos de entrada. Esos flujos que son de entrada también serían de salida de otros niveles, pero este es un ejemplo de los más sencillos que hay, con el que empecé yo a intentar entender cuáles eran los conceptos de niveles y de flujos. ¿Resuelve eso tu pregunta? Sí, sí. Vale. Bueno, continuando con esto, además el diagrama, pues como veis, se puede modelar completamente y adaptar a las necesidades de visualización del usuario. Y por último, pues se permite una descarga de lo que es este proyecto. Por un lado tenemos un formato en PDF que lo que permite pues, es una forma más fácil de leer entre nosotros, de enviárselo a un cliente, de compartirlo con los compañeros, en el que pues, bueno, salen, como he comentado, los flujos, un poco de información del autor, del propio proyecto, los componentes que se han creado y al final pues, una imagen de lo que es el proyecto. Uh-huh. Y bueno, por último, estos proyectos, como he comentado, pueden ser compartidos con otros usuarios que entran dentro de que tengan una cuenta registrada, y entonces a través del mismo proyecto pues se puede trabajar de manera síncrona sin tener la necesidad de compartir la pantalla entre varios usuarios. No recuerdo si Germán lo ha comentado, pero bueno, se utilizó esta aplicación se ha utilizado luego lo comentará Germán con más detalle, pero bueno, se ha utilizado en un proyecto real para determinar los componentes que intervienen dentro del ecosistema de la prevención de riesgos, en colaboración con la cátedra con la que colabora Germán. Y bueno, pues este ha sido el resultado final, si el internet no me falla. Bueno, de todas formas, Germán tiene tiene en la presentación. Ah, mira, me ha hecho caso. Bueno, este fue el resultado final al cual llegaron. Y paso otra vez la palabra a Germán para que cuente un poquito más sobre este proyecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl, por hacer el esfuerzo de volver a explicar esto, ya no sé si por cuarta o quinta vez, pero sigue siendo, bueno, por lo menos para mí, pues igual de interesante, ¿no? Efectivamente, como decía Raúl, y voy a compartir a partir de esta, entonces, estoy compartiendo mi pantalla ahora, ¿la veis? Sí, la Germán, vemos, sí. la vemos. Sí, bien. Oh,
me puso desde el principio. A ver, desde la diapositiva actual. Aprovecho este momento para decirte, Germán, que nos quedan más o menos 10 minutos. Para Vale, que tengas, me doy prisa, sí. Bueno, coincidió, y ya he contado la historia de cómo llegamos al interés de esta aplicación web, y coincide con que empiezo yo a trabajar con una cátedra de prevención de riesgos laborales para la Comunidad de Madrid, ¿no? Y con lo que nos encontramos es que empezamos a interactuar con muchos técnicos de prevención de riesgos laborales que están interesados en hacer evolucionar la prevención de riesgos laborales haciendo uso de la tecnología. El problema es que no sabían muy bien cómo entender o cómo identificar lo que necesitaban para poder avanzar, ¿no? Entonces, aunque estratégicamente nosotros intuíamos de niveles de madurez de la prevención de riesgos laborales desde un punto de vista tecnológico, hablarle a los técnicos que están enfocados en cosas muy concretas de la prevención de riesgos laborales sobre niveles de madurez y de que las cosas se pueden hacer de una mejor o peor manera, o de que se pueden poner indicadores para medir si se está haciendo de mejor o peor manera, no era tan fácil. Empezamos a interactuar con una cantidad de técnicos de prevención de riesgos laborales grande, y sobre todo, pues por supuesto que todos entendían el problema desde su perspectiva y de una manera distinta, ¿no? Y nos fuimos encontrando con que la complejidad de la situación que no terminábamos de comprender era cada vez mayor. Cada uno hablaba su propio lenguaje, cada uno entendía unas prioridades distintas, y nada, dijimos, ¿y por qué no empezamos a usar esto? Si esto está pensado para ayudar a la gente a comprender un poco un problema complejo usando lo que es la dinámica de sistemas, o por lo menos el lenguaje inicial de lo que es la dinámica de sistemas, pues vamos a usarlo, ¿no? Y hicimos un muestreo, seleccionamos pues 5 o 6 técnicos de prevención de riesgos laborales que estaban en distintos ámbitos de la Comunidad de Madrid, y empezamos a discutir esto, ¿no? Entonces teníamos reuniones en las que hablábamos de cómo querían ellos hacer evolucionar la prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid, y qué era lo que tenían, lo que sabían hacer, y eso fue lo que llamamos como capacidades, lo que ellos saben hacer y cómo lo querían evolucionar. En función de esa conversación, fuimos identificando capacidades que tienen ellos como ecosistema de la prevención de la Comunidad de Madrid. Y es lo que vemos aquí en este diagrama que estoy compartiendo como CAP y enumeradas, además. CAP 1, CAP 2, CAP 3, así hasta todas, ¿no? Además, vemos que algunas capacidades afectan elementos que identificamos también gracias a la interacción en torno al uso de la herramienta, ¿no? Que era cómo mejorar el plan de prevención, cómo mejorar lo que es la medición de riesgos dentro de del ecosistema de prevención, las acciones preventivas o la planificación preventiva. Estas son cosas que surgieron de ellos. Esto no lo planteamos nosotros, sino que ellos manejaban en su lenguaje cotidiano, sabían que el plan de prevención, la evaluación de riesgos, las acciones preventivas y la planificación preventiva era importante, pero no tenían idea de que eso se puede hacer de una mejor o peor manera, y que por ende se pueden plantear la posibilidad de tener niveles de madurez. Mucho menos hacían la conexión directamente con que hay capacidades concretas que contribuyen a la madurez de estas actividades clave que nosotros identificamos posteriormente como niveles, y luego que además esto puede empeorar de alguna manera, y es lo que pusimos allí como degradaciones, o que hacían que empeorara esa madurez, ¿no? Y todo esto en función del debate que había en torno a entender el ecosistema de prevención de la Comunidad de Madrid, fuimos identificando las capacidades, fuimos identificando los niveles de madurez, fuimos identificando lo que son aquí los niveles, que son las cajas en los diagramas, aunque al principio no era así, al principio eran todo variables de un mapa causal, y que luego fuimos catalogando pues como algunas variables auxiliares, otras como que además afectaban los flujos, que los flujos afectaban algunos niveles, que fue lo que ellos consideraron más crítico, o las variables de estado del sistema. Y luego, pues, esto, ya por resumir, terminó siendo pues el modelo, ¿no? Este fue el producto al que llegamos pues después de 5 o 6 iteraciones, que fueron reuniones con ellos, se les crearon usuarios, participaron aquí. Quizás no fueron tan interactivos en el sentido de hacer login y entrar a usar la herramienta como esperábamos por su cuenta, pero sí que cuando nos juntábamos les pedíamos entrar e intentar comprender el ecosistema de la prevención haciendo uso del lenguaje de dinámica de sistemas.
Y la verdad es que esto que conseguimos, que es esta fotografía del ecosistema de la prevención en sus propios términos, es algo con lo que no contaban. Y terminó siendo muy útil, ¿por qué? Pues porque luego se ha propuesto un proyecto de investigación financiado por la Comunidad de Madrid que está enfocado a mejorar cuáles son los niveles de madurez de la prevención visto desde los 4 niveles críticos que se identificaron aquí. Entonces, que es una experiencia que nos permitió validar la utilidad del System Dynamics Elicitor que ha desarrollado Raúl, sí. Que consideremos que es una suficiente validación, pues ya no tanto. Yo creo que tenemos que seguir validando un poco más lo que ha sido la herramienta que desarrollamos. ¿Qué si conseguimos validar? Pues que ninguno de estos técnicos que intervino en el proceso de creación de este diagrama y de comprensión del sistema complejo usando la herramienta, ninguno conocía de dinámica de sistemas. Y quizás se fueron sin saber dinámica de sistemas, pero sí se quedan con la idea de que hay variables auxiliares que contribuyen a algo que se llama flujos y que esos flujos a su vez afectan niveles. Que los niveles me dicen en qué estado se encuentra el sistema y que es crítico entenderlos para poder tomar una mejor tomar de mejor manera decisiones. Y en función de la madurez de esos niveles, podemos decir si estamos bien o si estamos mal. Y cómo nos deberíamos medir ahora, cómo nos tenemos que medir dentro de un año, cómo nos tenemos que medir dentro de 2 años para saber si hemos evolucionado o no. Entonces, esto que parece baladí, pues no es tan baladí, porque esto lo podría plantear alguien que conoce de niveles de madurez de una organización, pero no iba a salir de los técnicos de prevención porque no iban a tener esa vista estratégica que esta discusión y este debate les permitió tener. Por ahí es por donde terminó yendo un poco. No sé cuánto me queda, voy a tener que cortar. 2 o 3 minutos, 2 o 3 minutos para terminar, para dejar un par de 5 minutos para las preguntas, para... Sí. Pues nada, en un par de minutos ya os digo que teniendo en cuenta de que sí, fue una experiencia muy interesante, sigo pensando que deberíamos usarlo un poco más y evolucionarlo un poco más. Nuestra idea es plantearlo en un proyecto de investigación que siga evolucionando la herramienta que creó Raúl, que sea más escalable. Ahora pues tenemos esto en un servidor gratuito, no contamos con ningún tipo de financiación, esto se hizo con 0 financiación. La cátedra tenía otros objetivos y decidimos usar esto para la cátedra, pero no es que esto está financiado por la cátedra. Entonces se ha planteado un proyecto para hacer uso de esta herramienta y evolucionarla en el contexto del grado en Ingeniería Matemática en el cual ahora estoy colaborando. Y concretamente lo queremos usar para enseñar a los alumnos a pensar o a comprender el concepto de sistemas complejos. Es decir, que aprendan lo que son sistemas complejos usando la herramienta. Es decir, un learning by doing, ¿no? Manipulando un poco lo que es un sistema complejo desde un punto de vista abstracto y utilizando esta herramienta, pues que entiendan lo que es un sistema complejo y cómo, en función de las interacciones, se obtienen comportamientos inesperados y emergentes que terminan caracterizando el sistema y que no se trata de sistemas complejos, entenderlo como algo teórico y un concepto, una frase a memorizar, sino que el sistema complejo tiene un sentido. Entonces, me voy a saltar todo esto porque no terminaría nunca y me podría extender tanto como quiera, pero simplemente quiero dejaros la reflexión de que lo continuamos evolucionando y que para nosotros pues sería un honor mostraros cómo en el futuro esto se sigue usando, lo juntamos con el Beer Game, para los que saben de dinámica de sistemas conocen el Beer Game, lo queremos incorporar y juntarlo junto con la herramienta que ha desarrollado Raúl y ver un poco, pues medir cuál es o cómo se mejora la curva de aprendizaje en torno a sistemas complejos usando estas herramientas. Por allí es por donde queremos ir. Y nada, eso pues es un proyecto que hemos propuesto, a ver si lo conseguimos. De momento está propuesto. Esta es un poco la planificación que tenemos y queremos medirlo y bueno, continuar pues haciendo un poco el impulso de la dinámica de sistemas. Esto es el equipo que hay detrás de lo que hicimos Raúl y yo. Un poco es un equipo que está constituido en la Universidad Carlos III de Madrid. Yo sigo siendo miembro, aunque ahora desde la Universidad Francisco de Vitoria. Son varios profesores, cada uno pues hace aportaciones desde su perspectiva. Y nada, lo que hacemos es pensamiento sistémico aplicado pues a evolución del negocio digital, ingeniería de software, software engineering economics, gestión del conocimiento,
modelado cognitivo, etcétera. Y perdonadme que me podría extender todo lo que quisiera, pero quiero respetar vuestra agenda, ¿sí? Así que nada, muchísimas gracias a Raúl por habernos acompañado hoy, que no tenía ningún tipo de obligación, pero es que nadie lo puede hacer mejor que él, que es quien tiene el mérito de haber no solo decidido colaborar con la investigación que le propuse, sino ir un poco más allá, ¿no? Y aprender algo de lo que no conocía, que no estaba en su plan formativo, y lo asimiló, lo entendió y dijo, pues bueno, hago el aplicativo. Entonces, muchas gracias, Raúl, por acompañarnos hoy también en esta presentación. Gracias a ti también por invitarnos. Gracias a los dos. Y mirar, ya tenemos una pregunta de Silvia que ponía en el chat y te preguntaba, Germán, ¿qué utilidad práctica tuvo el modelo para las personas que trabajan en prevención? En este caso que tenías, que claro, aparte de esa consciencia que yo creo que ya has descrito, ¿no? Si te bueno, esta pregunta no interpreto yo, perdonad. ¿Qué utilidad práctica tuvo el modelo para las personas que trabajan en prevención? Bueno, la utilidad práctica terminó siendo principalmente que fue un generador del debate. Cuando empezamos a interactuar o invitábamos a estos técnicos de prevención a que nos explicaban cuál era el problema que tenían, es que inicialmente no querían ni hablar. Y haberles dado la herramienta para que interactuaran, terminó siendo un vehículo catalizador de la voluntad de hablar y expresar las necesidades que tenían. Era muy difícil hacerles hablar. La verdad es que les preguntábamos qué problema tienen y no lo sabían decir o no querían decirlo. En el momento en que les pusimos una pantalla por delante, como que terminó siendo un vehículo para que tuvieran la voluntad de hablar, y cuando veían algo escrito, ya no solo seguían hablando, sino que otros se animaban. Cuando veían en la pantalla que alguien había agregado una variable, pues ya el otro decía, yo creo que también hay que agregar esta otra variable que también es importante, esta otra capacidad, este otro factor. Entonces, utilidad práctica, que terminó siendo un vehículo que incentivó el debate. Esa es la utilidad práctica. Que se quedaran ellos usándolo día a día, pues la verdad es que no lo sé. El usuario lo tienen creado, no sé si lo siguieron usando, pero sí que nos quedamos con la idea de que tenemos que seguirlo evolucionando. Nosotros ya cuando tengamos que presentar el segundo año de reporte de la cátedra, volveremos a medir, a ver en qué grado de madurez se encuentran los niveles que nosotros identificamos. Allí veremos si ellos son capaces de volver a plantear el modelo en términos de esto o no, pero de momento fue eso, fue un vehículo o un catalizador de la generación de información por su parte, o de la emergencia de información por su parte. Estupendo, gracias. Pues le doy la palabra a Miguel, que quería consultar algo, y nos quedan como 5 o 6 minutos por si tenéis alguna pregunta más. Miguel. Una de las cosas que a mí siempre me ha pasado con la dinámica de sistemas, y yo vengo, digamos que empecé estudiando eso, es la barrera de entrada, ¿no? Cuando yo entré a la dinámica del sistema o al pensamiento sistémico a través de los modelos de simulación, fue un camino muy arduo, incluso para obsesivos compulsivos como yo. Entonces, ¿habéis sufrido también o sufrís esa barrera de entrada como un obstáculo para utilizar la herramienta? A ver, yo puedo responder por mí. Hace 10 o 12 años, que también lo sufrí, efectivamente, aunque yo tuve un curso formal que seguí para aprender dinámica de sistemas, sí recuerdo que lo sufrí porque uno viene de formación enseñado a pensar de manera técnica, ¿no? Y en el momento en que tienes que identificar relaciones, eso suele ser muy complejo. En mi caso, apasionante, pero complejo. Pero esa pregunta la puede responder mejor Raúl, que fue quien recientemente se tuvo que enfrentar a esto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante su experiencia con esto. Sí, yo cuando Germán me lo propuse, me habló de dinámica de sistemas, era la primera vez en mi vida que escuchaba esa palabra, junta, dinámica de sistemas. Entonces ya a raíz de hablar con él y de leer mogollón en inglés, que había muchísimas cosas que no lograba entender, pues poco a poco me he ido haciendo y, pues bueno, entiendo, pero ya cuando quizás los conceptos se van a problemas demasiado complejos, con muchas variables, con mucha incertidumbre, pues sí que me falta ese punto de haber seguido un curso, una formación más estricta en ese ámbito. Pero bueno, la barrera de entrada para aprender a ello es complicada de cruzar. Y ahora yo te daría otra pregunta, Raúl. Si tú Pero te doy 10 segundos.
Wow. 10 segundos porque tenemos a Antonio esperando para que no dialoguéis entre vosotros que ya os conocéis. Venga, escuchamos a Antonio, venga. Antonio, por favor. Sí, bueno, primero saludarte, Germán, y gracias por la ponencia y por el esfuerzo que estáis haciendo por hacer de esta práctica algo un poco más conocido. Y nada, felicitaros y animarte, porque yo sé que has estado haciendo esfuerzos por crear el capítulo español o ibérico o lo que sea. Animarte a que sigas por ahí y si te podemos echar una mano, pues porque yo creo que vale la pena. Como tú has dicho, yo creo que vale la pena tener aquí un capítulo. Somos pocos, estamos muy dispersos y nos vendría muy bien tener ese apoyo de la comunidad, ¿eh? O sea, que animarte agradecerte el esfuerzo que estás haciendo en eso y no sé si lo tienes muy aparcado o no, pero si lo tuvieses aparcado, que lo retomes porque yo creo que vale la pena. Muchas gracias, seguro que sí. Lo tengo aparcado, pero estaba buscando estabilidad laboral. Ya la tengo y continuaré con ello. Así que sí. Gracias, Antonio.